Señor Don Chato Nevares, ¿usted tiene alguna última voluntad antes de le, antes de que lo fusilemos? O yo no sé si le iban a fusilar o ahorcar, pero le piden su última voluntad. Y pues él era aficionado a los toros. Él les dice, sí, claro que sí, yo solamente quiero, antes de morirme, pues que me dejen torear un toro aquí en el pueblo. Y en efecto, ahí en ese pueblito pues había un redondel, una placita de toros. Y pues se arma el acontecimiento, un acontecimiento pues de gran trascendencia. ¿Por qué? Pues porque era el Chato Nevares, porque lo habían capturado después de muchos años de carrera delictiva. La pura captura del Chato Nevares pues era una noticia que se fue regando, como luego dice la gente, como reguero de pólvora por toda aquella región. Y cuando se supo que iba a torear un toro el Chato Nevares, pues simplemente aquel pueblito se abarrotó, se llenó de gente que venía a verlo torear. Fue todo un acontecimiento. Y el Chato Nevares, lo que sucedió con el Chato Nevares, pues fue que se dejó cornar por el toro. Esto es, estuvo un rato haciendo faenas, estuvo un rato haciendo como que toreaba, porque en efecto, pues, si se sabía, la gente sabía que el Chato Nevares era aficionado a la fiesta de los toros. Pero el Chato Nevares pues se dejó cornar y así fue como terminó. Y esa es la leyenda que nos llega a través de nuestros mayores, la leyenda que escuché yo de boca de mis amigos de la Avenida 15 Poniente, y que ellos la escucharon a su vez de su papá y de su abuelo. Y estamos dando la cordial bienvenida a la periodista Ana Lilia Dueñas, Lili Dueñas, como le gusta que le llamemos. Lili, pues muchas gracias por venir a conducir este programa. No, muchas gracias a ti, Florian. Muchas gracias a todo el auditorio de Radio Universidad que nos puede escuchar pues por las sintonías como el 106.9. Muchas gracias al equipo de producción que tenemos en cabina, porque es como ahora sí como miembros de una comunidad, sentido de pertenencia. Es también una parte de nuestro folclore y ejemplos de este sentido de pertenencia están, por ejemplo, el de la Pascualita, que ahorita anda de gira. La Pascualita y la gente que anda de parranda precisamente, y decían, con una compañía cervecera, entiendo. Así es, y entonces cuando la nombraban a la Pascualita como no me acuerdo cómo la nombraban, pero de otro estado, la gente, o sea, sí es ese sentido de pertenencia porque la gente de Chihuahua se enojó y dijo, no, esta es la Pascualita y es de Chihuahua. Y todo el mundo sabe que es la Pascualita de Chihuahua. Entonces, sí, las leyendas nos ayudan y son parte de nuestro patrimonio cultural y muy particular de ciertas regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las leyendas del curro. Y digo las porque hay varias versiones. Hay algunas otras que, por ejemplo, se pueden si usted le pregunta a las personas de la zona rural o pues a sus abuelos, a gente mayor, pero de la zona rural, está esta leyenda, tú la sabes mejor que nadie, porque pues la has estudiado incluso, ese fenómeno de las brujas, que son esas brujas que son más bien fuegos fatuos y les llaman brujas. Son estas brujas que se veían por algunas zonas rurales antes, eran fuegos fatuos y la gente pues decía, no, son brujas. No sé si nos puedes platicar un poquito de esto. Bueno, las brujas, es que yo soy un poquito, unos añitos, como 6, 7, mayor que Lili, y por eso ya me tocó un poco más 6, 7 décadas. Convivir con señores. Sí. Mira, es que, por ejemplo, yo ahorita le decía, estaba hablando de la leyenda del Chato Nevares, que es de la región de Satebó, todo eso es la región de Satebó, hasta el sur, hasta el mero sur por Valle de Zaragoza, entre Valle de Zaragoza y
Izatebó, toda esa región, incluso San Francisco de Borja, en toda esa región, el Chato Nevares pues era todo un personaje histórico y de leyenda. Así es. Pero les decía yo, bueno, es que yo esa leyenda la escuché de un señor que vivía en mi calle en Delicias, en la avenida 15 Poniente. Me tocó todavía vivir en la ciudad de Delicias, cuando todas las cabezas canosas en Delicias era gente de fuera. Bueno, así es, porque hay que recordar que Delicias es una ciudad muy, muy joven. Muy joven, así como de yo hecho, comprenderé. de hecho, este mes se está celebrando un aniversario. ¿Cuántos años cumple? Pues es del 33. Así es nuestro municipio más joven, ¿no? De 55 años de Delicias. Es el... No. No. Del 33 para el, perdón, 33, 67 más 18 son, a ver, súmale. Le están fallando 67 más 18 son 85, 7 y 8, 15, 85 años. Le están fallando las matemáticas por ahí, pero sí, 85 años. Y por eso decías tú que precisamente, pues, todas las personas mayores, pues, eran de otros lugares, ¿no? Parral, Valle de Parral, de Valle de Allende, del sur de la República, o sea, y todos los viejitos que le llamamos nosotros. Yo ahorita no me considero viejo por ser canoso, pero estando uno chavito, sí, a todos los canosos les dice uno viejitos, y todos los canosos en Delicias eran de fuera. Vamos a un corte en Radio Universidad y nos quedamos ahorita un rato con nuestro público del Facebook, que estamos transmitiendo también. Pues este es el programa de Dora Villalobos y vamos a un corte. Pues sí, mandar un saludo, aprovechando este corte en Radio Universidad, pero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Y sí, estamos hablando de este interesante tema que son las leyendas, porque entramos a la transmisión en Facebook un poquito más tarde. Ya estaba avanzado el programa y estamos hablando el día de hoy precisamente de las leyendas, pues podemos decir urbanas, leyendas. pero son general leyendas, así es. Había fíjate, un tipo de leyendas entre las brujas, lo vamos a hablar antes de regresar al corte, que está dañando mucho, porque hay gente que sale dañada, bueno, más no gente, hay seres que salen dañados. Es el tema de las brujas, esta leyenda de que las brujas se convertían en lechuzas. Mi abuela contaba esta leyenda, que las brujas se convertían en lechuzas y bajaban y luego se convertían en brujas. Pues obviamente no es cierta, pero hay gente que se la toma muy a pecho y ha dañado lechuzas. Así las han quemado. Las han quemado, las apedrean. Las insultan, Bueno, pues el insulto pues no pasa de ahí, ¿verdad? Pero las apedrean. Pero es tortura, pues, un animal. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, sí sí trascienden las leyendas. Y eso les estoy hablando de la zona urbana, o sea, les estoy hablando de la ciudad de Chihuahua. Este tipo de leyendas que todavía trascienden. Y yo creo que las leyendas de las brujas, pues, son una de las leyendas más comunes, ¿no? Las brujas, en efecto. Vamos ahorita, cuando regresemos a la transmisión de Radio Universidad, vamos a hablar de lo que son las brujas, del origen. Bueno, es que tienen dos orígenes las brujas. Las brujas sí tienen un origen, digamos, químico, en los fuegos fatuos que decía ahorita Lili. Pero las brujas, pues son nuestras curanderas. Son nuestras curanderas de los ranchos, de los pueblos, de la zona rural. Son las curanderas, son las gentes que se especializaban en el coleccionar recetas, procedimientos, técnicas para curar a la gente. Y muchas de ellas tenían fama de que utilizaban esos conocimientos pues para el mal. Entonces ya pasaban de ser hechiceras o curanderas, pasaban a ser brujas,
y la gente las iba a consultar para hacer el mal. La gente las iba a consultar, pues para, oiga, yo quiero que le ponga un maleficio a fulanito de tal, que me cae gordo. Que me cae bien gordo. Y pues estamos, bueno, vamos a regresar. Estamos regresando a la transmisión de Radio Universidad. Este es el programa Ecos de Mirabal, de la periodista Dora Villalobos Mendoza. Es un programa, pues, centrado en darle voz a las luchas de los grupos de la sociedad civil organizada. Un periodismo con visión de género también. Y en los miércoles, pues, Dorita nos hace el favor de prestarnos el programa para nuestros propios temas, que también tienen que ver mucho con la cultura, mucho con la justicia social, y etcétera. Y estábamos hablando antes de irnos al corte de las brujas, de las leyendas, es el tema de hoy, pero de las brujas y sobre todo de estas leyendas de las brujas que eran en realidad fuegos fatuos. No sé si nos puedes explicar un poquito. Bueno, es que las leyendas de brujas, los cuentos de brujas, tienen dos orígenes. Uno, se originan en la existencia de las señoras aquellas, las curanderas, o sea, la gente las señoras que se especializaban en reunir recetas, procedimientos, técnicas de curación, Así es. A los cuales la gente acudía. Oiga, pues quiero que me sobe, ¿sí? Pues eran hasta quiroprácticas. Ya iba aquel señor con una pata torcida y pues ya la señora aquella le enderezaba ahí, le sobaba y pues le dejaba el hueso como lo tenía antes. Y agarraban fama de que eran buenas para sobar y tenían recetas, pues también para el empacho, ¿sí? Que tenían recetas para la fiebre, que tenían medicina tradicional también, o sea, hierbas y otros procedimientos de la medicina y de la herbolaria tradicional, que son, como la gente, como ustedes lo saben, pues son la fuente original de la medicina, de las medicinas. Se nos habla, por ejemplo, pues, de que nuestros indígenas mesoamericanos hacían uso de la penicilina. ¿Cómo? Pues por las tortillas, aquellas tortillas que les ponían poquita agua y las dejaban ponerse verdes. Ese verde no es otro más que el hongo penicillium, que es la base de la medicina que ahora la conocemos como penicilina, que hay muchas formas de penicilina actualmente. Entonces, esa tortilla la ponían sobre la parte infectada del cuerpo. Si tú tenías una rodilla que se te raspó y se te infectó y la tenías hinchada, pues ponían esa tortilla ahí. Y obviamente pues es hongo penicillium, es penicilina básicamente. Y todos esos conocimientos los tenían las señoras, las curanderas de los pueblos. Pero decía yo, muchas de ellas se empezaron a dedicar porque las empezaron a buscar. Oiga, usted que es tan buena para esto, no quiero que me cure, pero quiero que le haga un mal a fulanito, a sutanito, o a mi suegra que me cae mal. Quiero que le haga un mal y que, provóquele diarrea, por ejemplo. Así empezaron, provocando diarrea, provocando malestares, dolores de cabeza, hasta el grado de que muchas de estas curanderas dejaron de curar y se dedicaron a hacer hechicería. Eran brujas. Y ya pues, oye, quiero que le ponga un mal a fulanito. Y ya aquella gente pagaba porque la bruja, ¿sí? Eran brujas y empezaron a tomar
empezaron a tomar fama como brujas, como, como gente que Hacia el mal. hacía el mal o que contrarrestaba el mal. Había brujas buenas, brujas blancas y brujas negras. La magia blanca y La magia negra y la magia blanca. Bueno, Por- pero estas eran las curanderas locales. Las curanderas y las brujas. Pero había, sí, a las que se les llamaba brujas. Así es. Pero hay ciertas leyendas en las que las brujas ya tenían características más específicas, más mágicas, por así Más decirlo. mágicas, así Y tenían una serie, una clase de metamorfosis. Y de repente eran lechuzas y de repente eran fuegos fatos. Y de repente eran lechuzas, de repente eran luces que se trasladaban de un lugar a otro por magia, o eran lobos o perros u otra forma de animalitos en los que se transformaban las brujas. Pero por ejemplo, dicen nuestros mayores, nos cuentan nuestros viejos, que en tal parte, en la noche se ve que brota una luz. Una luz. A veces esa luz se hace como una esfera y flota y se va y se disuelve para arriba. ¿Sí? Dicen algunos de nuestros mayores, que son los más racionales, dicen, no, pues es que ahí hay metal. Es que ahí hay algún hierro o algún tesoro, ¿sí? Y pues se va acumulando ahí con la oxidación producto de la lluvia que se filtra ahí, la oxidación de los metales, la reacción de los metales con algunos ácidos, por ejemplo, de la misma tierra, con sustancias alcalinas también, pues van reaccionando los metales y avientan un desprendimiento de algunos gases, que gases al entrar en contacto con la atmósfera, pues se incendian y por eso se ve como lumbre, se ve como luz. Dicen, alguna gente decía, esas son brujas. Así es. Esas son brujas. Entonces, es parte de la tradición de nosotros. Yo, por ejemplo, para nuestros amigos del Facebook, pues hace rato, por ejemplo, les hablaba que hay tradiciones, hay otro tipo de tradiciones en el estado de Chihuahua. Hablaba de las tradiciones culinarias, como nuestras amas de casa de la sierra, pues durante el verano se la pasan envasando lo que les va sobrando de verduras, de carnes, de frutas, de todo lo que se coma y se mueva, ellos lo envasan. Carne de res, carne de cerdo, carne de todo, de chivo, etc. Elotitos y verdura de todo tipo, fruta, bla, 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 tomate. Lo envasan de tal manera que llega uno a los ranchos y hay una alacena enorme, llena de frascos, llena de comida, que ellos van consumiendo durante el invierno, cuando están allá aislados por la nieve, cuando están impedidos pues de tener cosas más frescas. Ya lo combinan con el maicito, con el frijol, ¿sí? Van sacando la carnita esa de los frascos y van haciendo platillos ahí. Son tradiciones de nuestra tierra, son tradiciones de Chihuahua. Y hay otro tipo de tradiciones, como el Día de Muertos. Lili, a tu generación le tocó que en las escuelas empezaron a promover los altares de muertos, que le llamamos aquí. Así es. O las ofrendas, como les llaman en el sur del país, que realmente no son tradiciones de Chihuahua, ni del norte. Las tradiciones funerarias de Chihuahua las tenemos por ejemplo, pues con los indígenas. Hay algunas cuevas que son de los tubares, que son no propiamente de los rarámuris, porque los rarámuris son unos recién llegados a la sierra, pero de otras etnias indígenas que ya había ahí. Por ejemplo, pues sí tenemos, por ejemplo, que tratan de que se les momifique su muertito. La dejan en lugares secos, se les momifica
y la ponen en posición fetal, le ponen una ofrenda también ahí. Y esas son tradiciones funerarias que se nos han perdido. Hay una tradición en especial muy, muy bonita, una tradición del Día de Muertos, o de los días de muertos, porque hay dos, el día de los pequeños muertitos y de los adultos, que son el 1 y el 2 de noviembre de cada año. En el Valle de Allende hay una tradición que les trajeron los conquistadores para evangelizar a los indígenas en aquel entonces. Pues el Valle de Allende comenzó siendo un presidio, comenzó siendo una misión donde a los indios rebeldes pues, los tenían encarcelados, y a los indios que ellos iban trayendo para vivir alrededor de la misión, o sea, poblar. De la iglesia, para poblar y para trabajar. Así es. Porque hay que recordar que Valle de Allende... Y que las misiones no se hicieron solas. No, así es. Había un destacamento de soldados y un destacamento de religiosos. Los soldados sometían a los rebeldes y los religiosos sometían a los que... La conciencia de los rebeldes. La conciencia de los rebeldes y los pacificaban. Así es. Una forma de pacificarlos y de traerlos a las tradiciones católicas fue con eso de los ceremos. ¿En qué consiste los ceremos? Lili, a ti te tocó, por ejemplo, que tu hija mayor Así es. estuviera en el Valle de Allende y participara en los ceremos. Así es. Ese mismo año en que fue tu niña para allá, el municipio de Allende trajo a la Casa Chihuahua una representación de los ceremos. Sí, sin embargo, esta tradición, que es una tradición, sí entendemos que es una tradición que se impuso a los indígenas, pero ya como cultura mestiza, pues es una tradición netamente chihuahuense. Así es. Entonces no la conoce, el grueso de la gente no la conoce. Yo te aseguro que un 98% de la población en la ciudad de Chihuahua no la conoce. Le hace falta mucha difusión. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste los ceremos, pero antes de eso quiero mandarle saludos a la gente que nos está viendo a través de Facebook, a la maestra Julieta Ávila, a Patricia Mayorga, a Rosalba Salcido y a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook. Ahora sí, platícanos un poquito en qué consiste esta tradición de los ceremos, que no dista mucho del pedir calaverita del sur. Así es. Ni del Halloween de Estados Unidos. Se parece mucho, pero mira, esta tradición viene como decía, de la colonia. Podemos rastrearla hasta 350 años. Hay historiadores que han buscado, yo mismo he buscado en el archivo del Valle de Allende, cuando lo estaban remodelando, me lo prestaron y pues no hay, son archivos parroquiales. Así es. No hay una referencia por escrito a los ceremos. Las referencias que tenemos son orales, son verbales. Yo estuve haciendo una investigación en el Valle de Allende con gente muy vieja, señoras de 80 años más o menos, o más jóvenes, pero decían, no, a mí, mi papá me inculcó esto. A ver, su papá, ¿qué año? Son 80 años para atrás, y luego, o sea, 80 más 70 de su papá son 150 años. Y 150 años, y la parte en que convivieron, pues le restamos, estamos 122. Y su papá le contó de dónde, a él quién se la contó, quién se la recomendó, quién se la inculcó. Sí, sus abuelos. Los abuelos de su papá los podemos rastrear hasta 190, 200 años atrás. Con algunas personas hicimos este ejercicio. Bueno, el caso es que
por lo menos tiene 350, 400 años esta tradición. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en que son niños, salen chamaquitos, a veces adolescentes también. Como en la pedida de Calaverita y el Halloween. Salen el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. El 1 de noviembre sale un grupito de chamacos. Uno de ellos va con una sábana blanca y con una vela en la mano. Hay otro que lleva o dos que llevan una campanita. Pero aquí hago la precisión. El niño o adolescente que lleva la sábana no va como fantasma de pie con la vela aquí. No, él se recuesta. Van todos, llegan a un zaguán, a una puerta de un hogar, se recuestan. El que trae la sábana se le pone la sábana como si estuviera muerto y con sus manitas por agarra fuera la velita, sábana, agarra la vela. Así es. Se le enciende. Así y entonces los demás se avientan un Padre Nuestro, un Ave María. Así es. Y otra oración. Así es. Otra oración. Terminan de rezar y empieza el cántico. Es un cántico. Dicen, se oye, bueno, así lo voy a cantar yo así como lo sé, yo sé que tengo una voz horrible, pero bueno. Angelitos somos, del cielo bajamos a pedir limosna. Y luego ya la amenaza. Y si no, y entonces como en el dulce o truco. Traen unos botes, inicialmente eran unas campanitas, pero ahora traen unos botes, los que no consiguen campanitas, llevan unos botes con piedras. De metal, con piedras adentro, como sonajas. Sí. O llevan sonajas también, los que tienen sonajas. Y si no nos dan piedras y ventanas, nos las pagarán. Puertas y ventanas nos la pagarán. Así es. O sea, es la amenaza de que si no les dan dulces, y luego terminan. Queremos calabacitas. Seremos calabacitas. Calabacitas queremos. Y es muy parecido a la tradición estadounidense del dulce o truco, porque también hay una amenaza, o sea, o el dulce o el truco. Y de las calaveritas, por ejemplo, cuando yo viví un tiempo también en Ciudad de México, y pues nos han metido mucho a la conciencia esto del nacionalismo, de la mexicanidad, de no festejes Halloween, con tus altares. Pero, oh sorpresa la mía, cuando llegué al Estado de México y a la Ciudad de México, que los niños el 31 de octubre y el 1 de noviembre salían disfrazados de sus personajes favoritos. O sea, podía ser desde una bruja hasta Spider-Man o una princesa, lo que sea. Y también personajes de terror. De todos, de películas de terror. Una mezcla de Halloween. Y te tocaban la puerta y te pedían su calaverita. Queremos nuestra calaverita. Y ya tú le dabas la calaverita, no había amenaza ahí, pero pues uno sabía que... Y también iban algunos bien armados con huevos, ¿verdad? Pero sí es muy parecido a lo que en Estados Unidos se conoce como el Halloween y el dulce o truco. Y esta tradición de los seremos en Valle de Allende también se parece mucho. Yo quiero agregar algo a esto. A pesar de que es una fiesta, ya no les dan dulce de calabaza a los niños en Valle de Allende, pues les dan dulces. Era un batidero. Dulces, además. Dulces, no, eran dulces, ¿cómo se dice? No, era dulce de calabaza con miel de calabaza, o sea, con piloncillo. Se les daban en unos trastes que llevaban ellos, y cuando se les llenaba mucho le iban regando por la calle, se la comían con las manos. Pero también les daban dulces normales, porque no toda la gente se pone a hacer dulce de calabaza, sino que les daban dulces contemporáneos. Y ahí va mi reflexión. No veía uno al día siguiente, esto era el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, que en la plaza se hace la vendimia de flores, no ve uno un solo paquetito de dulce tirado en la calle. O sea, sí se les podía retar el reguero del dulce de calabaza, pero los niños en ese entonces, que te estoy hablando, hace 10 años,
procuraban ser bastante limpios en su comunidad. Así es. Y pues son estas tradiciones, estas parte de nuestra cultura, ¿no? Que nos van dando identidad. El caso es que en 1974-75 a Valle de Allende empezaron a llegar personas, o sea, valleros que se fueron a Estados Unidos, por decir, o a otras partes, pero sobre todo a Estados Unidos, regresaban y trajeron la tradición del Halloween. El caso es que el 31 y el 31 de octubre, 1 de noviembre, había ya mucho Halloween ahí en Valle de Allende. Y esto le cayó gordo a mucha gente. Por ejemplo, una profesora, la profesora Lichita, en la secundaria, la profesora Lichita dijo, es que ya vimos que había mucho Halloween. Dijimos, se nos va a perder nuestra tradición, que es de la época colonial. Y que aparte pende de hilos porque es muy regional. O sea, Muy es nomás regional. de ellos, ni siquiera Es nomás trasciende del Valle de a Parral, perdón. No, en Parral Eso la han cosa. escuchado nada más porque por los reportajes que van a hacer los periódicos, el Sol de Parral y el Diario de Parral. Van a hacer reportajes cada 1 de noviembre y traen fotos y así se conoce, pero que se conozca, que se practique nada más en Valle de Allende, en el pueblito de Allende y en ahorita les doy el otro. Son tres poblados nada más. O sea, es muy regional, Muy regional. Y corría el riesgo de perderse. Y entonces la maestra Lichita insistió en que hicieron un comité para hacer un concurso para fomentar a la tradición. Así es. Por ejemplo, días antes del 1 de noviembre siempre hacen un concurso de a ver qué grupos académicos, qué grupos de las escuelas, de las primarias sobre todo, les interesan las primarias, qué grupos de las primarias hacen mejor la representación de los seremos. Así es. Y lo premian. Y en las escuelas le están metiendo pues que ya no Halloween, de tal manera de que ese año que fue Lili al Valle de Allende con su niña Grecia a celebrar esta tradición de los seremos, pues ya no se veían niños disfrazados más que algunos de angelitos. Así es. Sí, era todo. El nacimiento de los seremos en el Valle de Allende. Así es. Nomás que falta que esta tradición se conozca en el resto del estado de Chihuahua y además falta que esta tradición de varios centenares de años también sea declarado como patrimonio histórico y cultural del Valle de Allende, de ese municipio. Para fomentar su promoción y evitar que se llegue a perder, como por poco pasa, hay que decir. Como por poco pasa. Y no es alarmante, no es como de una voz de alarma nomás porque sí, sino porque, como ya explicamos, es algo muy, muy regional, ni siquiera lo conocemos aquí. Y bueno, pues forma parte de las tradiciones que tenemos en el estado de Chihuahua que nos dan sentido de arraigo, de comunidad, de pertenencia. Yo quiero mandarle muchos saludos a Arturo Rivera también, que nos está viendo a través de Facebook, de nuestra transmisión en Facebook. Pues sí, como te comentaba, son pocas las tradiciones en prácticas, podemos decir así. O sea, tenemos en Chihuahua contadas algunas tradiciones. Por ejemplo, se puede hablar de pocas zonas arqueológicas también, de pocas tradiciones de este estilo. Si las comparamos con lo que fue Mesoamérica, lo que fue el centro y el sur de nuestro país. Y entre ellas pues también tenemos leyendas muy, muy arraigadas, muy fuertes. Tenemos a nuestro curro, tenemos a nuestra propia Llorona,
tenemos a nuestros propios simbolismos de las brujas, y tenemos también leyendas de ciertos lugares ya muy arraigadas, y tenemos, claro, a la Pascualita. La Pascualita, que no puede faltar. Que esperemos que regrese pronto a Pues la Chihuahua. Pascualita, por cierto, empezó siendo como una promoción comercial de la tienda, Así ¿no? es. Ellos promovieron esa leyenda pues, para atraerse clientela. Así es. Pero pues al fin y al cabo Y ya trasciende. trascendió, ya dejó de ser nada más digo, sí, sigue siendo un comercial muy poderoso para la tienda, Ujú. pero ya sobrepasó. Ya nos pertenece a Ya todos nos los chihuahuenses. A mí también. A todos. Quiero aprovechar también para mandarle antes de que nos vayamos de la transmisión en radio y en Facebook, para mandarle un saludo a Cassandra Valencia, que nos está viendo a través también de la transmisión en Facebook. Muy bien. Pues estamos a 2 minutos, 1 minuto y medio de concluir. 1 minuto, ya me está diciendo acá nuestro productor, en 1 minuto de que concluyamos esta transmisión. Y pues ha sido un gusto, es un gusto siempre tener como co-conductora a Lili Dueñas. Muchas gracias, es un gusto también para mí. Así es, yo sé que es un placer también para ti. Y pues es siempre una voz agradable, porque pues un servidor no tiene ni el talento ni tiene la formación como locutor para radio. Y pues Lili, yo me dedico a escribir. A mí échenme el teclado y yo con un Bueno, teclado. y hablando de eso, antes de que nos vayamos, sí, eres un escritor muy prolijo, Froilán, y también pues tiene su libro de leyendas, La Pantera Negra, y pues por ahí lo pueden encontrar en algunas diversas librerías de la ciudad de La leyenda de la Chihuahua. Pantera Negra, marque usted al 614-177-4733 para adquirir un ejemplar. Y estamos despidiendo esta transmisión, Jacobo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy por Radio Universidad a través del 106.9. Esta fue Ecos de Mirabal.